Muchas gracias, Gaby. Y cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que te prometíamos antes de ir a las ventas. Y es esta diferencia de lo que se produce en el campo a la góndola. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué se multiplican tanto los precios? ¿Y por qué los productores no reciben un precio justo por lo que están produciendo? Para hablar de este tema tenemos a nuestro invitado. Él es representante de CAME, de este sector. Estamos hablando de Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Un placer estar. Raúl, ¿qué es lo que pasa? A ver, le cuento como alguien que va al supermercado, voy, llego, veo las verduras, o mismo en la verdulería del barrio, y uno dice, los precios se están disparando, son unos precios enormes. Hay algunos productos, tanto en verdura como en frutas, que hasta uno piensa dos veces en las cantidades que va a comprar para que no se echen a perder en la heladera. Pero sin embargo los productores también están con el mismo problema, ¿no? En la otra punta, en el otro extremo. Sí, es así. Influye muchísimo una serie de factores. El hecho de que son productos perecederos, eso hace que también haya una pérdida adicional, que generalmente quienes son los formadores de opinión, las 4 o 5 grandes cadenas, son las que, además de tener poco riesgo en este negocio, porque esas pérdidas se las cargan también a los productores, ellos son los que fijan los precios. A partir de los precios fijados por esas grandes cadenas, que son 5 o 6, todo lo demás se acomoda hacia abajo. La verdulería de barrio, el resto del supermercadismo. No podemos decir lo mismo de los operadores de mercado, porque desde que sale desde el productor, el primer paso es el operador de mercado, pero allí hay miles de operadores diseminados en 20 grandes centros de venta, como el caso del Mercado Central de Buenos Aires, pero también lo hay en Córdoba, en Tucumán, en cada una de las provincias. Ellos están asociados en una entidad que es FENAUNFRA, que fuertemente los representa. Allí no está la distorsión principal. La distorsión principal está en el fuerte impacto fiscal que tiene todo el desenvolvimiento de la actividad, en los fuertes costos de traslado, pero sobre todo en las ganancias de los formadores de precio final. Que como dije, fíjese que en torno de esas grandes líneas de comercialización, siempre alrededor de esos supermercados hay 2, 3, 4 verdulerías de barrio que son las que aprovechan esos precios para poder tener un buen resultado económico de su negocio. A ver, bajémoslo a números, Raúl. Lechuga, tomate, ¿tiene alguna referencia de cuánto le están pagando al productor por un kilo de lechuga o por el cajón de lechuga, que es lo que se... Bueno, es que hay que verlo y estudiarlo por kilo, porque claro, esa es la manera de estudiarlo. Bien, a ver. Por ejemplo, en las peras, que son los que más distorsión tienen, sí, en las peras el productor recibe 3 pesos con 20. Es decir, en el Alto Valle. En el campo o en la quinta donde están produciendo las peras, 3 pesos con 20. Con 20 por el kilo de peras. Y se comercializa en un promedio, lo cual significa que es del medio exactamente a 31 pesos. Esto es casi 10 veces. Y sí, más del 870%. El caso de la mandarina es un caso extremo. El productor está vendiendo a 1 peso con 50 y se está comercializando a 21 pesos con 10 en promedio. En algunos casos supera 30 pesos. Eso significa 1.355%. Es decir, que no hay flete, no hay impuesto, no hay nada que justifique esos montos. Y sobre todo que la mandarina es un cítrico dulce que se cultiva cerca de la naranja y sin embargo en la naranja sucede todo lo contrario en este momento. En la naranja 4,90 está recibiendo un productor, mientras que se está comercializando en 45 pesos, lo que significa aproximadamente un 620%, que es una cifra también muy alta, donde el productor apenas está recibiendo un 15, un 20%. Luego hay otras actividades, como la calabaza, donde hay mucho menos diferencia. Allí el productor está teniendo un poco más de rentabilidad. Ahora, ¿qué es lo que justifica estos
precios en los dos extremos. Y bueno, es el gran impacto que tiene la concentración de la demanda en los grandes supermercados. Raúl, No en la intermediación de los mercados de concentración, sino en las sesiones siguientes, en los mayoristas y en los grandes supermercados. Allí es donde está la diferencia. Y es injusto que la gente pague estos valores y también es injusto que un productor esté perdiendo dinero. Cuando es el que arriesga, mire lo que ha pasado con las inundaciones en Santa Fe. Han perdido absolutamente con los incendios todo. en La Pampa, con... Toda la lechería exacto. argentina está venida. Raúl, ¿esto es normal en el mundo? Digo, si uno va a un supermercado en España, en Inglaterra, o mismo para no irnos a otros tipos de economía, a los de la región, a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, ¿se generan estas distorsiones tan altas? No, en ningún lado. En ningún lado donde hay sistemas de comercialización libre. En el caso de toda la comunidad económica estamos hablando de un máximo, de una multiplicación en un 300-350%, y no en un 1.300%. En Estados Unidos igual. Fíjese que en otras producciones, dentro de los mismos rubros que estudiamos desde CAME, tenemos multiplicaciones por 3, es decir, 300, 350, mientras en otros superan los 1.000. ¿Qué significa? ¿Que en uno ganan menos que en otro? ¿Que en uno pierden y en otros ganan? No, están ganando en todo. Si se multiplicara como corresponde, en un nivel de competencia y equilibrio razonable, estoy seguro que todos los sectores que intervienen en la comercialización, desde el productor, que es el generador del bien en el que después todos ganan, hasta el consumidor, tendrían una cifra razonable y todo sería rentable. Para los intermediarios, para el Estado cobrando impuestos y para las grandes cadenas que son las que realmente fijan los precios finales. ¿Cómo se soluciona eso? Digo, ¿hay alguna manera de que el gobierno o quien sea que tenga que intervenir empiece a regular esto para que sea más justo para el productor y más justo para los consumidores que vamos a los supermercados? Y ahí tiene que haber intervención del Estado. En todo el mundo existe esa intervención. Hablemos de precios subsidios en la comunidad económica para el productor primario, hablemos de precios sostén. En todos lados existen políticas de control, porque el productor primario, que es el que da vida a todo el campo, la ciudad, el que genera trabajo en el interior, no puede ser siempre la víctima de un sistema que es perverso. Tiene que haber un Estado que intervenga generando mayores competencias, generando mejores condiciones de concentración. Existen leyes hoy que están vigentes y que tienen que ser puestas instrumentadas en su funcionamiento. Los observatorios de precios que fueron sancionados por ley y que es un estudio de los organismos técnicos del Estado, de los productores, de los industriales, de los exportadores, donde cada uno establece su margen y se hace un estudio de ello, sería un camino para buscar un equilibrio razonable. Pero no es fácil. Cuando uno escucha al presidente decir, bueno, los anuncios que hizo en las retenciones, en las inversiones que está realizando el campo, ¿eso tiene que ver con esta fracción de la economía, digo, con los pequeños productores que llevan adelante este tipo de trabajo? Sí, hay anuncios que son importantes, pero a veces no depende solo de la decisión del gobierno. Usted le puede quitar a un productor los impuestos. Automáticamente el comprador le va a bajar esos valores y se los va a poner en sus ganancias. Hay una experiencia que cuando el Estado Nacional salió a subsidiar con algunos recursos a la leche, a los 15 días los productores recibían ese dinero y posteriormente la industria le bajaba ese mismo porcentaje. Es decir, que tiene que haber un sistema que garantice la rentabilidad del productor. De nada sirve bajar retenciones del campo si lo que van a quedar con esa retención son los exportadores. Tenemos que buscar sistemas que garanticen que todo el esfuerzo que hace el Estado
a través de su política, llegue a los productores, porque son ellos los que causan estas políticas. Fíjese que hay una ley PYME que ha sido sancionada por el Congreso y que todos hemos apoyado y apoyamos. Hay un artículo en esa ley, que es el artículo 11, que habla expresamente sobre beneficios especiales a las actividades de economías regionales. Bueno, es uno de los 2 o 3 artículos que no fue reglamentado todavía por el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se reglamentó, y en la que también estamos de acuerdo con esa reglamentación, se estableció que sea el Ministerio de Agroindustria y de Hacienda los que hagan y determinen la forma. Hasta el día de hoy no lo tenemos. Hay un anuncio del Gobierno Nacional de 4 o 5 medidas en un plan de reactivación de la economía regional. Esperamos que se concrete en el mismo espíritu con el que ha sido anunciado por el presidente de la Nación, que se instrumente las medidas y comiencen a funcionar, porque eso puede ser el comienzo de un cambio. Pero hasta hoy estamos en crisis. Gracias por haber venido, Raúl. Gracias a ustedes por invitarme. Actualizamos la información. Momento de títulos.